Una vez más los saludamos, ¿verdad? Desde la Vocería Nacional de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Intensiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, ANSI. Y bueno, ya estamos a punto de iniciar. ¿Estamos listos por allá, Ignacio? Yo sencillamente espero tu llamado ¿Todo bien? Sí, todo bien para por acá. iniciar. Bueno, súper. Entonces, Ignacio es kinesiólogo y además de eso es certificado y licenciado en terapia respiratoria, ¿verdad? Del ente regulador de los terapeutas respiratorios en su región. Y bueno, qué rico poder compartir estas experiencias académicas con una persona que tiene la doble titulación o la doble formación, ¿verdad? En kinesiología, que para nosotros aquí en Colombia es fisioterapia, y en terapia respiratoria. Ignacio, mil gracias por acompañarnos. Eh, Nada, el panel es todo tuyo. Tienes exactamente 40 minutos solo para ti. Vayan escribiendo preguntas allá abajito, los que tengan dudas, para que al final podamos hacer respuesta a todas las dudas que ustedes tengan. Ignacio, bienvenido. Bueno, Carmen, muchas gracias por la presentación. En verdad, para mí es un honor de todas formas, ¿cierto? Poder participar en los cursos de AMSI, ¿cierto? Y a mí en realidad me tocó exponer un tema que, en verdad, un tema que nos apasiona tanto, ¿cierto? Acá en Chile a muchos colegas, y es el tema de la electroestimulación en el paciente crítico, ¿ya? Nuevamente agradecer, ¿cierto?, la invitación. Y espero que en realidad con la presentación se aclaren algunas dudas y podamos debatir respecto a algunos temas, ¿cierto? Y algunos tips, ¿cierto? Y también alguna tipo de terapia, ¿cierto? Y ver la experiencia también que realizan ustedes en sus centros hospitalarios, ¿ya? Esta presentación en realidad me gusta partirla, ¿cierto?, con esta diapositiva, que en realidad es del señor Tomás Petty, ¿cierto?, que lo publicó en el año 1998 en la revista Chess. Y él dijo, hizo una frase que en verdad siento que marcó un poco el antes y el después de algunas terapias kinésicas, ¿cierto?, respecto sobre todo al tema motor del paciente crítico. Y cito, mira, lo que dice el dos puntos, dice, me preocupa que al pasar visita en las UCIs de hoy, lo que veo en estos días son pacientes paralizados, sedados, postrados, sin movimiento, pareciendo estar muertos, a excepción de los monitores que dicen lo contrario. Ya, una frase bastante fuerte, ¿cierto? Y una frase que en verdad siento que le dio mucho sentido, ¿cierto?, a nuestro quehacer como kinesiólogos, respecto al cambiar muchas barreras para ejecutar la terapia motora, ¿cierto? Y para generar la movilización precoz y protección neuromuscular precoz, ¿cierto? En este tipo de pacientes, que antes no se hacían, ¿verdad? ¿Ya? En el año 2004, ¿cierto? A través de una guía MinSal, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver con recomendaciones que se hacen a través de nuestro Ministerio de Salud, eh, se habló un poco de lo que tiene que ver con organización y funcionamiento de las unidades de paciente crítico, ¿ya? Acá en realidad se habló de la cobertura, ya se hizo énfasis en verdad, a la cobertura del kinesiólogo durante las 24 horas en las unidades de paciente crítico, ¿ya? Algo que era bastante importante ya en ese momento. Eh, no obstante, aún hay en centros, ¿cierto?, en Chile que no cuentan con la cobertura de 24 horas, ¿ya? Pero en realidad, ¿cierto?, siento que falta un tema más de empoderamiento y de gestión, ¿cierto?, por parte de los jefes clínicos, ¿cierto?, y de los jefes de los servicios de medicina física, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, de esta recomendación, ya porque no es una norma, no es algo que deban cumplir a cabalidad, ¿cierto?, en nuestros centros hospitalarios a nivel regional y nacional. Lo que se hizo énfasis, ¿cierto?, era básicamente hablar de las funciones que teníamos como kinesiólogos, ¿ya? Y en cuanto a eso, ¿cierto?, se nos entregó el cuidado respiratorio, ¿ya? Y también el cuidado neuromotor, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, hablar un poco de la terapia de la electroestimulación en el paciente crítico. Todo el tema de la terapia que yo les voy a hablar en este momento ahonda un poco y se justifica con la condición fisiopatológica, ¿cierto?, que emana del paciente crítico en la UCI, en donde
en donde generalmente, ¿cierto? Hay mucha evidencia, ¿cierto?, respecto a los factores de riesgo que existen. Y acá el señor Hals and Chris, ¿cierto?, en la New England en el año 2014, ya nos da algunos tips, ¿cierto?, que podrían ser factores de riesgo que podrían llevarnos a esta condición fisiopatológica, ¿ya? Que es esta debilidad adquirida en la UCI, ¿ya? Que es esta debilidad muscular generalizada que tiene el paciente clínico. Eventualmente, ¿cierto? Esta condición, de alguna forma, muchos estudios hablan que es algo inherente, es algo muy difícil de subsanar en el paciente crítico debido a todos los factores, ¿cierto? Y debido eh, a todas las terapias, ¿cierto? A todos los factores de riesgo encima que tiene, ¿ya? Factores de riesgo que favorecen, ¿cierto?, esta condición son el sexo femenino, como dice ahí, los estados inflamatorios, ¿cierto?, como son la sepsis, el shock, los estados catabólicos, la falla multiorgánica, el famoso SIRS, ¿cierto?, también, la duración prolongada de la ventilación mecánica, ¿ya? El dismovilismo o inmovilismo, ¿cierto?, o el reposo en cama que le llaman algunos también, ¿ya? Y hay algunos otros factores, ¿cierto?, metabólicos que son la hiperglicemia, ¿cierto?, los glucocorticoides que van netamente de la mano. Hay algunos autores que en verdad nos dicen que el tema de la hiperglicemia, ¿cierto?, también es un tema que juega bastante en contra en la debilidad adquirida en la UCI, ¿ya? Generalmente hay que manejar glicemia entre 80 y 100 en un paciente crítico. Muchas veces difícil, ¿ya? Difícil por todo el contexto que vive ¿ya? Pero sí se dieron cuenta, por ejemplo, que pacientes que tenían glicemias por arriba de 200 puntos, ¿ya? Generaban un mayor riesgo, ¿cierto?, de mortalidad, una mayor estancia hospitalaria y eventualmente un mayor riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, esos pacientes se infectaban más y a la larga generaban una mayor mortalidad, ¿ya? Y otro agente, ¿cierto?, que también es causal de esta condición es el bloqueo neuromuscular, que como todos sabemos, ¿cierto?, algunos autores nos dicen entre 48 y 72 horas, ¿cierto?, de uso de este fármaco, el paciente ya tendría mucha probabilidad de generar esta condición. Pero vamos un poco ahondando más el tema, ¿cierto?, redondeando. La electroestimulación, ¿cierto?, ¿qué es en verdad? ¿Ya? Acá tenemos la definición textual de lo que es la APTA, que es la sociedad, o sea, digo, es la Asociación Americana de Terapia Física, ¿ya? La cual describe esta terapia como la aplicación de estímulos eléctricos terapéuticos aplicados al tejido muscular a través del sistema nervioso periférico, con el fin de restablecer funciones tanto sensitivas como motoras. ¿Ya? Esa es la definición, ¿cierto?, que nos plantea la APTA. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta terapia? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Ya? Importante saber que esta terapia se ha ido introduciendo a poco en la unidad de paciente crítico, ¿ya? Sabemos que a través de la historia costó mucho, ¿cierto?, incorporar al kinesiólogo dentro de estas unidades. Costó mucho después hacerle entender al personal de que el paciente sí se debía movilizar en forma precoz. Y ahora creo que estamos en una etapa de enseñar de que la electroestimulación es un mecanismo de protección neuromuscular para el paciente crítico, ¿ya? Otra justificación, ya, por la cual sirve esta terapia es que tiene el potencial, como dice ahí, de preservar la masa muscular y prevenir la atrofia muscular por el proceso de inmovilismo, por el proceso inflamatorio del paciente en la sepsis, ¿ya? Lo bueno es que no requiere una cooperación activa del paciente, por lo tanto, ¿cierto?, lo podemos aplicar en estadios precoces, ¿ya?, o muy precoces de la sepsis, dando protección neuromuscular, ¿ya? Y no solamente va a proteger al músculo, sino que también esta terapia también tiene efectos sobre la microcirculación, aumentando el flujo sanguíneo, ¿cierto?, previniendo lo que son las éstasis venosas, previniendo las trombosis venosas profundas, incluso hasta los tromboembolismos pulmonares. Por eso es tan importante, ¿cierto?, esta terapia, ¿cierto?, y también tiene su sustento fisiológico en el paper, ¿cierto?, que hablo abajo de Gero Basili, ya del año 2009 en la revista Chess. Algunos datos, ¿cierto?, importantes de saber, la fiabilidad, la confiabilidad de esta terapia, ¿cierto?, ya está más que publicada por Johan Siger, ¿cierto? Y también saber, ¿cierto?, que en verdad esta terapia también es importante, ¿ya? También es importante proteger al músculo, generar una protección neuromuscular, como le he hecho tanto énfasis en esta terapia, o sea, en esta presentación digo, porque, ¿cierto?, existen estudios de que incluso hasta 5 años posteriores a la salida del paciente en la UCI, este presenta una
pérdida de su funcionalidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante tratar de aminorar todos los daños que genera esta condición en el paciente crítico. Este paper, ¿cierto? Es un meta-análisis que incluyó casi 40 estudios en 39 ensayos clínicos, en verdad. Y lo que hicieron acá fue hablar en forma exhaustiva de lo que era el reposo en cama, en diferentes escenarios de diferentes pacientes a nivel hospitalario. Y se dieron cuenta que en realidad el reposo en cama eventualmente generaba un catabolismo muscular, ¿cierto? Aumentado, y por lo tanto disminuía la síntesis proteica, ¿ya? Eso a la larga, ¿cierto? Generaba mayor estado inflamatorio, mayor liberación de citoquinas, teníamos un paciente más nutrido también, y eso era lo que generalmente llevaba, ¿cierto?, a tener estas anormalidades a nivel neuromuscular, ¿ya? Y la debilidad muscular, obviamente, nos llevaba a una excesiva duración de los días en ventilación mecánica, a una mayor estancia hospitalaria, ¿cierto? A una menor función física, ¿cierto? Pérdida de la función física, digo, y a una disminución en la calidad de vida, ¿ya? Si nos vamos a la tabla CIF, ¿cierto? También es importante saber que los tres ejes grandes de la CIF también se verían comprometidos. Los deterioros, ¿cierto? Los deterioros físicos, las actividades, ¿cierto? Y la participación social del paciente se vería muy deteriorada. Como les dije anteriormente, esta terapia es de gran interés, ¿cierto? Hay pocos estudios, en verdad, que avalen su terapia, ¿ya? Hay diferentes corrientes que han sido probadas, más adelante lo vamos a hablar también, pero todos los estudios, pocos que hay, hablan de, en realidad, centrarse en aminorar los daños de la debilidad adquirida en la UCI, ya que sí genera más días en ventilación mecánica, más comorbilidades, como dice ahí, pérdida de la funcionalidad, más alteraciones físicas, ¿cierto? Y menor calidad de vida en el paciente clínico. Con lo que sabemos hasta el momento, ¿cierto? Es importante siempre preguntarse, ¿solo con la movilización precoz podemos prevenir el daño muscular o necesitamos también la aplicación de una herramienta externa que pueda prevenir este daño también? Para eso, ¿cierto? Primero tenemos que saber un poco de fisiología, saber lo que pasa en verdad en la fibra muscular, ¿ya? Nuestra unidad funcional, ¿cierto? Ideológica, que es la más pequeña del músculo, sabemos que es el sarcómero, ¿ya? Es la unidad contráctil del músculo, ¿cierto? Y como sale acá en el dibujo abajo, se encuentra, ¿cierto?, entre dos bandas Z o dos líneas Z. Importante, ¿cierto?, que dentro de estas fibras existen fibras delgadas, fibras gruesas, y dentro de las fibras delgadas, ¿cierto?, tenemos un complejo que sale acá más o menos de 400 monómeros, ¿ya? La contracción muscular se inicia, ¿cierto?, con la liberación, como dice ahí, del calcio, de los iones de calcio, ¿ya? Los cuales se van a unir acá a la troponina C, ¿ya? Cuando ocurre esta unión, ¿ya?, entre troponina C y iones de calcio, se activa la tropomiosina y la tropomiosina de alguna forma enrola este filamento, ¿ya?, quedando expuesto, ¿cierto?, el sitio activo de la actina, ¿ya? Por lo tanto, la cabeza de la miosina queda alerta, ¿cierto?, frente a esta zona activa de la actina para poder unirse. Este proceso es dependiente de ATP, necesita energía en el paciente crítico, ¿ya? Cuando ocurre esta unión, ¿cierto?, en el músculo de cabeza de miosina con el sitio activo de la actina, se produce, ¿cierto?, una hidrólisis del ATP. Se produce una liberación de ADP más fósforo inorgánico, ¿ya? Cuando ocurre esta liberación de fósforo inorgánico, esta unión, ¿cierto?, entre actina y miosina se hace mucho más potente y ahí se generaría la contracción muscular, ¿ya? De alguna forma, ¿cierto?, como tenemos este tipo de contracción generada por un estímulo externo, probablemente podríamos llegar, inclusive, si nos ponemos a pensar un poco, a aminorar el gasto energético dentro del paciente crítico para que esa energía sea utilizada en subsanar su condición por la cual llegó a la UCI, por la cual llegó posoperado, por una neumonía, por un distrés, etcétera, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, toda esta actividad, ¿cierto?, cuando se hace en forma voluntaria, ¿cierto?, depende netamente de ATP.
Recordando un poco el tema de las fibras musculares, ¿cierto? Tenemos dos tipos de fibras musculares esencialmente, las lentas, las rápidas. Las lentas, ¿cierto? Son ricas en capilares, tienen muchas más mitocondrias, ¿ya? Y se centran en una actividad netamente oxidativa. Por el lado contrario, ¿cierto? Tenemos las fibras, digo, blancas, ¿cierto? O tipo 2, que son las fibras de contracción rápida, que son más grandes, ¿cierto? Tienen una actividad ATPática mayor, ¿ya? Y tienen una actividad netamente glucolítica en contraste con la otra que era netamente oxidativa. Tenemos un cuadro de comparación acá en cuanto al diámetro, ¿cierto? Que son más pequeñas las de resistencia en comparación a las fibras rápidas. Tienen más mioglobina, las fibras tipo 1. Los capilares son mucho mayor también, tienen un sistema aeróbico en comparación con con las fibras rápidas que tienen un mecanismo anaeróbico. Resistencia a la fatiga alta, las tipo 1, y baja las tipo 2, ¿ya? Lo importante de esto, ¿cierto?, es saber que en verdad las tipo 1 van a generar funciones netamente de resistencia muscular, como sale acá, y las fibras tipo 2 tienen que ver eh, con actividades que involucren más la fuerza y la potencia del paciente, ¿ya? ¿Cómo se genera una contracción voluntaria? ¿Ya? Esto es el famoso efecto Hahnemann que hablan eh, muchos autores hoy en día. Tenemos primero que siempre se van a reclutar las fibras tipo 1, las que son más lentas, las que se activan para pequeños esfuerzos físicos, ¿ya? Y después, obviamente, se va a dar paso a lo que es la contracción y el reclutamiento, ¿cierto?, de unidades de fibras tipo 2, digo, de fibras más rápidas, que tienen que ver con fibras que se utilizan durante esfuerzos más erguidos del paciente, fuerza, potencia muscular, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa en la electroestimulación? En la electroestimulación ocurre un proceso netamente inverso. No se genera a través del efecto Hahnemann, que tiene que ver con la contracción voluntaria, sino que acá el estímulo externo va a través de la fibra nerviosa y las células de mayor tamaño son las más excitables cuando uno le estimula a un paciente. Por lo tanto, dentro de ese contexto, nosotros reclutamos primeramente a las fibras tipo 2 y después damos paso a las fibras tipo 1. ¿Qué nos dice un poco la evidencia al respecto? ¿Ya? La electroestimulación en verdad induce, ¿cierto?, la liberación de la interleuquina 6, que son factores antiinflamatorios, ¿cierto?, dentro de este proceso de la sepsis. En este estudio, ¿cierto?, que es un estudio danés del año 2000, lo que se hizo, ¿cierto?, fue electroestimular a ratas, ¿ya? Y su control era su pierna contralateral. Acá electroestimularon al músculo sóleo, al gastrocnemio, ¿cierto? Le generaron 4 series de 10 repeticiones con 1 minuto de descanso, y posteriormente a eso generaron pruebas sanguíneas para determinar la liberación que había habido en los pacientes en base a la interleuquina 6. Y efectivamente los pacientes electroestimulados liberaban interleuquina 6. ¿Ya? Eso es lo que nos deja claro este estudio. ¿Ya? Para entender un poquito más la sepsis, ¿cierto?, los estudios que vamos a ver a continuación, tenemos dentro de la sepsis dos estados. Un estado proinflamatorio, ¿cierto?, dado básicamente por la liberación del factor de necrosis tumoral, ¿ya?, y de la interleuquina 1. Y tenemos factores antiinflamatorios que tienen que ver netamente con aminorar, ¿cierto?, estos mediadores que están al comienzo, que nombramos anteriormente, y acá juega un rol importante, ¿cierto?, la interleuquina 6, que de alguna forma aminoraría los efectos, digo, del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 1, ¿ya? Otro estudio bastante importante, ¿cierto?, del señor Stefanó en el año 2016, ¿cierto?, nos deja en claro, ¿cierto?, de que la electroestimulación también generaría estimulación de células progenitoras que tienen que ver con la formación y reparación del endotelio vascular, ya del endotelio vascular que se ve muy dañado, ¿cierto?, en los pacientes con sepsis, ¿ya? Y esto en verdad ha sido como la tónica últimamente que se han ido reflejando los estudios, ¿cierto?, y viendo la liberación de estas células progenitoras. Aquí lo que hicieron, ¿cierto?, fueron 33 pacientes en forma aleatoria, les pusieron frecuencias de mediana a alta intensidad, ¿ya?, y generaron una intensidad eléctrica hasta contracción máxima tolerada, ¿ya?, y se dieron cuenta que en realidad los pacientes que se electroestimulaban generaban, ¿cierto?, la liberación de células progenitoras que tendían, ¿cierto?, a reparar el endotelio vascular de los pacientes críticos.
¿ya? Otro estudio, ¿cierto?, del señor Ruzzi, ya también publicado en la Critical Care el año 2010. Acá, ¿cierto?, trató de demostrar él de que la electroestimulación era una herramienta que prevenía, ¿cierto?, la enfermedad crítica, que prevenía, digo, la polineuropatía de paciente crítico. Y para esto hizo un estudio randomizado de 140 pacientes, los cuales dividió, ¿cierto?, en 68, los cuales electroestimuló, y tuvo un grupo control de 72 pacientes. Ya para esto midió outcomes, ¿cierto?, como son los días de ventilación mecánica y la estancia en UCI. Además de aquello, ¿cierto?, pudo medir el índice de fuerza, ¿cierto?, el Medical Research Council, el MRC conocido como todos, y se dio cuenta que en realidad tanto el paciente que se electroestimulaba como el que no se electroestimulaba perdía músculo, perdía fuerza, tenía un índice alterado de MRC, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que el paciente que se electroestimulaba perdía menos fuerza que un paciente que se dejaba sin electroestimulación, ¿ya? Con un p-value menor a 0,04, por lo tanto era estadísticamente significativo en base a la pérdida de fuerza muscular, ¿ya? Cuando íbamos a ver los casos que habían hecho debilidad adquirir la UCI con y sin electroestimulación, nos damos cuenta que el paciente, o sea, el grupo de pacientes que se electroestimuló, solamente de ellos 3 hicieron debilidad adquirir la UCI, y del grupo control hicieron 11 debilidad adquirir la UCI. Por lo tanto, el grupo que utilizó esta terapia, ¿cierto?, sirvió para disminuir, ¿cierto?, esta condición en los pacientes. Cuando vamos a ver los días de ventilación mecánica, los días de Winning, ya los pacientes que se electroestimulaban, acá sale en el gráfico, ¿cierto?, generaban menos días de ventilación mecánica en comparación con los pacientes que no se electroestimularon. Y lo mismo pasaba con el proceso de Winning a largo y a corto plazo, ¿ya? Después teníamos otro estudio, ¿cierto?, del señor Zanotti, que él en verdad lo que hizo fue proponer una estrategia de entrenamiento en los pacientes con EPOC, ¿ya? También es un estudio controlado, aleatorizado, de 24 pacientes con EPOC en ventilación mecánica a través de traqueostomía, ¿ya? A un grupo le hizo terapia física y a otro grupo le hizo terapia física más electroestimulación, ¿ya? Esta electroestimulación fue aplicada, como dice ahí, 30 minutos, 5 veces a la semana, durante 28 días. Y lo que vieron, ¿cierto?, fueron fuerza muscular, algunas condiciones fisiológicas, ¿cierto?, como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación y transferencia fuera de la cama. Lo que pudieron concluir en el estudio Zanotti era que el paciente que tenía más fuerza era el paciente que salía más temprano de la cama para hacer terapia física fuera de esto, ¿ya? Un valor bastante importante, ¿cierto?, a saber. ¿Ya? Después teníamos el estudio de Gero Basili, ya que también nos mostró que en realidad la electroestimulación servía como un mecanismo para preservar la masa muscular en los pacientes críticos. Y acá, ¿qué hizo, cierto? A través de este estudio, tomó 26 pacientes con un Apache mayor o igual a 13, un grupo caso, ¿cierto? ¿Ya? Y tenía el paciente, el grupo de pacientes que electroestimulaba, lo electroestimuló desde el día 2 hasta el día 9, y tenía el grupo control al lado contralateral, ¿cierto? Dio outcome, ¿cierto?, como diámetro del cuádriceps, ¿cierto?, entre los días 2 y 7, ¿ya? Y los midió con ecografía, sobre todo el recto femoral y el vasto intermedio. ¿Qué es lo que vimos, cierto? Que en verdad, cuando se electroestimulaba a un paciente, en contraste, ¿cierto?, con el grupo control, que no lo hicieron, ya la diferencia absoluta en centímetros, como dice acá, claramente los dos grupos perdían músculo, efectivamente. Pero cuando se electroestimulaban, ¿cierto?, perdían menos músculo que el grupo que no se electroestimulaba. Y lo mismo pasaba, ¿cierto?, con la diferencia relativa dada en porcentaje. ¿Ya? A nivel de porcentaje también ocurría lo mismo. El grupo de pacientes que se electroestimulaba perdía menos músculo, ¿cierto?, que el paciente que no se electroestimulaba. Por lo tanto, ¿cierto?, esta terapia servía para preservar un poco lo que era la masa muscular del paciente. Otro estudio que les quiero mostrar que es bastante importante, ¿cierto?, de saber, sobre todo en los pacientes con hemodiálisis. Ya este fue un estudio de la señora Ana Jiménez, ya española, ella de Barcelona, y ella lo que hizo fue tratar de implementar un programa de electroestimulación, ¿ya? Y lo que trató de evaluar ella dentro de estos pacientes fue fuerza muscular, ¿cierto?, su capacidad física y calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. Para eso hizo un estudio prospectivo, ¿cierto?, de 12 semanas de duración,
con un N de 22 pacientes, ya donde incluyó pacientes mayores de 18 años con consentimiento informado, que fueran pacientes crónicos, ¿cierto?, mayor a 3 meses, y que tuvieran una estabilidad clínica y hemodinámica estable, ¿cierto?, y adecuada para someterlos a este proceso, ¿ya? Acá, ¿cierto?, dentro de los resultados, ella midió el tono del músculo, el pliegue del cuádriceps y el área del cuádriceps, ¿ya? Lo único que mejoró en realidad con la electroestimulación fue el pliegue del cuádriceps, que en realidad era el espesor del músculo, ¿ya? Y esos valores, ¿cierto?, en ambas piernas, derecha e izquierda, eran estadísticamente significativos. No pasó lo mismo ni con el área ni con el tono. Cuando vamos a ver valores, ¿cierto?, de fuerza muscular, capacidad funcional, ¿cierto?, vamos a 4 valores acá que ella incluyó dentro de este estudio. Primero era el hand grip, ya la extensión máxima del cuádriceps, el test de marcha 6 minutos y el test de parar y sentarse por 10 veces, ¿ya? Lo único que mejoró acá con la electroestimulación fue la fuerza de extensión máxima del cuádriceps y el test de marcha 6 minutos, ya con valores que eran estadísticamente significativos. Y también aplicó ella un test de calidad de vida que se llama el test Eurocool, ¿ya? El cual mide 5 dimensiones, ¿ya? Asociadas, ¿cierto?, a dicha condición del paciente, por ejemplo, movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor y malestar, ansiedad, depresión y valoración global del estado de salud. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que también dos áreas, ¿cierto?, de este test, ¿cierto?, también eran mejoradas, por así decirlo, con la electroestimulación, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un poco una revisión sistemática, ¿cierto?, que hay del señor Ferreira, Lucas Ferreira, ¿cierto?, que es brasileño, que en realidad hasta este entonces en realidad era difícil encontrar estudios, ¿cierto?, que avalaran este tipo de terapia. De hecho, si uno se pone a buscar dentro de la evidencia en PubMed, son muy escasos los estudios que hay a nivel internacional, ¿ya? Entonces partimos. El estudio de Zanotti, ¿cierto? Ya se los mostré en antes. Ya eran 24 pacientes con EPOC, sometido a ventilación mecánica, pacientes que llevan más de 3 días, ya y tenían obviamente una atrofia muscular importante. Ya pacientes que se electroestimularon, ¿cierto? Con terapia física, el otro grupo solamente con terapia física, y esto se realizó 5 veces a la semana durante un mes, ¿ya? Midieron fuerza, ¿cierto? Y capacidad para realizar la terapia sobre la cama, ¿ya? Y acá, obviamente, este resultado fue significativo, ¿cierto?, para la electroestimulación, dando mayor fuerza y mayor funcionalidad fuera de la cama del paciente, ¿ya? Gero Basili también, ya lo mostré antes, el estudio de Grutter también es súper importante saber, ¿ya? Un estudio que incluyeron 33 pacientes, ¿ya? 16 en el grupo de electroestimulación y 17 en el grupo control. Eran pacientes que se electroestimularon durante 30 a 60 minutos, ¿ya? O con el inicio, más bien decirlo, desde que estuvieron una semana hospitalizados hasta antes de las 2 semanas, ¿ya? Esos fueron los días que electroestimularon, ¿ya? Eh, el grupo control, ¿cierto? Les hicieron placebo, que era algo, creo, totalmente antiético, ¿ya? Pero lo hicieron. Y el tiempo, ¿cierto? Fue 5 veces a la semana durante un mes también. Midieron acá lo que era el diámetro del músculo cuádriceps femoral, ¿cierto? Medido por ecografía. Y se dieron cuenta, ¿cierto?, que en verdad en ambos grupos disminuía el espesor del cuádriceps, pero en un momento, ¿cierto?, hubo un aumento, ¿cierto?, de esta masa muscular, ¿ya? Por lo tanto, la electroestimulación servía, según el paper de Grutter, ¿cierto?, para proteger eventualmente la masa muscular del paciente. Y el último estudio que había en ese momento, que era el señor Paulsen, que en realidad era un estudio pequeño, tenía 8 pacientes, pacientes choqueados en ventilación mecánica, pero en verdad el estudio de Paulsen no nos dio mucha esperanza que esta terapia sirviera, ¿ya? Más bien en verdad nos dijo que electroestimular o no al paciente, en realidad en base al volumen muscular, al espesor del músculo, no había muchas diferencias, ¿ya? Estos son los valores ya en cuanto a los distintos parámetros que se consideran dentro de la terapia de electroestimulación, que tenemos intensidad, frecuencia, duración de pulso, ¿cierto?
y los grupos que se electroestimularon, ¿ya? Habían varios valores, por así decirlo. Ya si se dan cuenta, frecuencias, ¿cierto? Desde 35 hasta 50, ya duración de pulso desde 350 microsegundos, ¿cierto? Hasta 400 habían ahí. ¿Ya? Intensidad, contracción visible, palpable. Tiempo, 30 a 60 minutos, que era bastante, ¿ya? Bastante en verdad. Aquí eventualmente les voy a mostrar yo un poco cómo hicimos nuestro catastro de pacientes, cómo nosotros estamos aplicando esta terapia, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que en verdad someter a un paciente 60 minutos a un entrenamiento de contracción muscular muchas veces puede generar fatiga muscular y puede generar daño en la misma fibra, incluso hasta generar rhabdomiólisis, ¿ya? Y los grupos que siempre se electroestimulan, ¿cierto? Eran pacientes eh, que se electroestimulaban, digo, en cuádriceps, en glúteo, algunos estudios hay incluso hasta en peroneo largo, ¿ya? Nuestra experiencia en el hospital, ¿ya? Primeramente partimos con corrientes diadinámicas, ya generadas, ¿cierto? Por este equipo que se ve acá en el video. Ya eso, ¿cierto? Sometíamos a los pacientes a electroestimulación y a Motomed, ya que este sistema que te genera movilidad, ¿cierto? Pasiva, activa, asistida en el paciente crítico, que sirve más que nada, ¿cierto? Para mantener la funcionalidad de estos mismos. Pero en verdad nos dimos cuenta que este tipo de corriente no generaba una contracción tan visible, tan palpable, y no estaba generando mucho beneficio en el paciente, ¿ya? Puesto que muchas veces esta corriente no era muy potente, no era muy sensible al músculo. Sabemos que la corriente diadinámica obviamente va a generar un efecto fisiológico en el músculo, pero en un músculo sano. El músculo del paciente crítico es un músculo enfermo que está muy inflamado, con mucha agua en el extravascular, ¿ya? Con mucha grasa a veces, con mucho tejido subcutáneo, o sea, con mucha grasa en el subcutáneo. Por lo tanto, era una corriente que en verdad no generaba muchas expectativas en cuanto a preservar la masa muscular del paciente y a generar ganancias en cuanto al volumen, ¿ya? O al diámetro del cuádriceps, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? Comenzamos, ¿cierto?, a generar un proyecto que se llamó Evaluación Ecográfica del Recto Femoral en el Paciente Crítico, ¿ya? Para saber en verdad cuánto era la pérdida de músculo que estaba teniendo nuestra población y así poder justificar esta herramienta de trabajo, ¿ya? Nuestro ¿Me objetivo de deja por trabajo acá? ¿Es tan amable? fue describir el comportamiento del área del recto femoral en el paciente crítico séptico del Hospital Clínico Metropolitano de la Florida, ¿ya? Nuestros métodos y materiales fueron los siguientes. Era un estudio observacional en la UCI, ¿ya? De nuestro hospital, realizado entre los meses de enero y julio del año 2018. Criterios de inclusión, como dice ahí, paciente que estuviera choqueado con ventilación mecánica más de 2 días y que tuviera un rango etario entre 18 a 89 años. Dejamos excluido a todos los pacientes que tuvieran diagnóstico de cáncer, que tuvieran una estancia menor a una semana, que fueran que tuvieran diagnóstico de un PCR, de un paro cardiorrespiratorio recuperado, pacientes que estuvieran traqueostomizados, ya que estuvieran traqueostomizados en nuestro centro o que vinieran provenientes desde otro centro, ya que esos pacientes eventualmente ya vienen con un daño muscular asociado, y que también no tuvieran ninguna enfermedad de tipo neurológica ni vascular periférica que dificultara, ¿cierto?, la evaluación ecográfica de estos pacientes. Hicimos 3 mediciones dentro de una semana, en el día 1, el día 5 y en el día 7, ¿ya? Y a lo que llegamos como conclusión fue que vimos una pérdida durante los 7 días, como sale acá, en el recto femoral del cuádriceps del paciente de un 24% de su área, ¿ya? Siendo un valor estadísticamente significativo. Dentro de 7 días el paciente perdía casi un cuarto de su musculatura, ¿ya? Que era bastante en verdad. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta de esta condición, eventualmente dijimos, ups, hay que hacer algo, y ahí comenzamos, ¿cierto?, a gestionar alguna herramienta, algún electroestimulador que nos generara, ¿cierto?, una corriente que fuera adecuada al músculo enfermo del paciente, ¿ya? Y acá llegamos a la corriente tipo FES, ¿ya?, que es una corriente mucho más sensible, tiene valores mucho más moldeables a la realidad del paciente crítico. Por ejemplo, tiene intensidad hasta 120, 130 mA. Ya las frecuencias se pueden mover desde 5, 10 hasta 60
Hz, y la duración de pulso, ¿cierto? También podía ser bastante ampliada, ¿ya? Desde 200 hasta 400 microsegundos, ¿ya? Sabemos que hay diferentes parámetros, ¿cierto? Para los pacientes que son sanos, que responden a la contracción muscular, una corriente diadinámica. Por ejemplo, teníamos colegas en otros centros hospitalarios acá en Santiago que utilizaban corrientes rusas, ¿ya? Y funcionaban, ¿ya? Pero sus pacientes eran menos graves, tenían un Apache aprox de 12, 13, nosotros manejamos pacientes con Apache mayor a 26 de promedio, son pacientes muy graves, y comenzamos a probar esta corriente y en verdad, como ven acá en este video, este es un paciente que en verdad, bueno, protegimos su identidad, básicamente tenemos consentimiento informado de su tutor, pero aún así resguardamos la identidad. Era un paciente que estuvo muy grave, muy choqueado, si bien los dedos, ¿cierto?, en forma distal, están muy necrosados porque estuvo con mucha cantidad de droga vasoactiva. Ya, pero aún así quisimos probarlo para saber de que en verdad, claro, el paciente ya había tenido un deterioro muscular importante y queríamos saber en realidad esta corriente era adecuada y era útil para esto, ¿ya? Acá lo que estábamos haciendo en verdad y a lo que estamos abocados hoy en día es generar, ¿cierto?, una contracción muscular en el paciente que genera un estímulo eléctrico medio en milivolt, y estos milivolts son transformados por este software a Newton. ¿Ya? Y de esta forma podemos predecir la cantidad de fuerza muscular que tiene el paciente clínico cuando lo electroestimulamos, puede ser incluso hasta sedado. Ya una herramienta bastante útil, un poco cara, pero a través de la gestión de proyectos se puede realizar. Ahí se puede amoldar a la realidad de cualquier centro hospitalario. Y tiene ese sensor, como ven ahí, ¿cierto?, que es moldeable, ¿cierto?, a los distintos ejes en donde yo quiero generar la contracción muscular. ¿Ya? Bueno, y después de eso, en verdad, ahora estamos abocados a este proyecto que tiene que ver con correlacionar la medición ecográfica y la fuerza muscular del cuádriceps en pacientes críticos. ¿Ya? Eso es lo que estamos ahora haciendo y a lo que nos vamos a dedicar este año en nuestro centro. ¿Ya? Lo importante es, cierto, saber de que esta corriente es súper útil, ya se está introduciendo de a poco en la unidad de cuidados críticos, ya de a poco ha ido rompiendo esas barreras y ese miedo de mover ya al paciente en las fases precoces de la sepsis, del shock, etcétera. ¿Puede preservar la masa muscular? Sí, la puede preservar. Ya puede generar una estrategia de protección neuromuscular. ¿Puede disminuir la debilidad que tiene la UCI? También lo puede hacer, ¿ya? Puede aminorarla, ¿ya? Es difícil en verdad prometer de que con esta corriente vamos a solucionar el problema de la debilidad que tiene la UCI. Yo creo que es imposible, ya la debilidad que tiene la UCI es una condición fisiopatológica inherente, ¿cierto?, a la condición del paciente crítico, ¿ya? Pero sí podemos proteger al músculo con esta herramienta de trabajo. Podemos disminuir también los daños, o sea, podemos disminuir los costos hospitalarios, ¿ya? También hay estudios que muestran que el paciente, mientras más fuerza tenga, menos se muere, ¿ya? Y el paciente que sale más débil de la UCI es un paciente con un riesgo de mayor mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, es un paciente que mientras más deteriorado va a ocupar más días cama, ¿ya? Más estancia hospitalaria, y por lo tanto va a tener un mayor riesgo de mortalidad asociado a infecciones dentro de los mismos centros, ¿ya? Esta misma herramienta puede mejorar cierta calidad de vida, puede mejorar la funcionalidad de los pacientes críticos, ¿ya? Esta corriente muchas veces va asociada con, eh, con funcionalidad en el paciente. Se le puede pedir que realice alguna función, ¿ya? Alguna actividad de la vida diaria, y se puede ir electroestimulando, ¿ya? Pero bajo el contexto nuestro de utilización de esta corriente, el paciente, ¿cierto?, se puede electroestimular en forma precoz, ¿ya? Y se puede generar una contracción pasiva, por así decirlo, cuando el paciente está sedado, ¿ya? Eventualmente, como les dije antes, falta investigación, faltan estudios, faltan protocolos, ya que hay que realizarlo, ¿cierto?, para siempre tratar a nuestros pacientes con la mejor calidad y con la mejor seguridad posible dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y lo más importante, chicos, terminando ya esta presentación que ojalá que les haya gustado,
es saber que todo lo que hacemos, ¿cierto?, en nuestros pacientes es para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de estos mismos. Muchas gracias. Ignacio, mil gracias por tu tiempo. Bueno, entonces ahorita abrimos el panel para preguntas, ¿verdad? Si tienen de pronto alguna duda muy específica del tema, pues aprovechen o levantan la manito o pueden escribir ahí en el chat dudas muy puntuales acerca de la temática, no sé, programación del equipo, eh, programación de la frecuencia, de la intensidad, el ancho del pulso, qué tipo de corriente de pronto puede correlacionar el efecto, bueno, de la contracción muscular versus el descondicionamiento. Entonces, bueno, yo tengo 50.000 dudas, pero yo no voy a escribir, voy a preguntar porque este espacio es para ustedes, ¿verdad? Yo de pronto a Ignacio lo puedo coger en otro momentico, con más calma, pero bueno, les queremos dar la oportunidad a ustedes que yo sé que deben estar llenos de muchísimas dudas. Entonces, o también, pues si en algún momento en alguna de sus unidades de cuidados intensivos ustedes han tenido, ¿verdad? Este tipo de experiencia clínica o académica o científica, pues queremos saber qué, que han hecho ustedes. Bueno, entonces, acá me pregunta Cindy Montaño, que no le quedó muy claro el tema de la programación. Ya, mira, en cuanto a la programación, acá tenemos distintas variables, ¿cierto? Como yo les dije anteriormente, tenemos intensidad, tenemos frecuencia y tenemos duración o ancho de pulso, como se le llama, ¿ya? La intensidad siempre se debe trabajar en base, uno, a la tolerancia del paciente si es que está despierto. Si está sedado, se tiene que hacer en base a la contracción muscular palpable y visible, ¿ya? Eso es súper importante de aclarar. En cuanto a las frecuencias del paciente, o sea, la frecuencia de la onda de la corriente, generalmente las frecuencias bajas son mejor toleradas por el paciente. Ya recordemos que en realidad la frecuencia tiene que ver con la cantidad de pulsos por segundo, ¿ya? Y eso obviamente cuando yo aumento la frecuencia va a ser mucho más incómodo para el paciente y para el músculo, y también más estresante para el músculo. Entonces siempre es importante generar frecuencias de 25, 35, eso sería lo adecuado. Y en base a la duración o ancho del pulso, ya también las duraciones de ancho pulso siempre son mejor toleradas las de menor microsegundo, por así decirlo, 200, 300 microsegundos, pero es importante saber de que la duración del pulso tiene que ver con cuánto tiempo yo contraigo el músculo y cuánto tiempo lo relajo. ¿Ya? Lo fisiológico siempre sabemos de que debemos tener el doble de tiempo para relajar el músculo en base a la contracción muscular. En base a eso y a ese principio fisiológico, siempre se prefiere, en este caso, generar un ancho de pulso mayor, ojalá 300, 400 microsegundos para poder descansar el músculo y posteriormente generar una contracción que sea más efectiva y menos fatigable para el músculo. Muy bien. Listo, acá tengo a Ángela de la Rocha que pregunta qué contraindicaciones específicas con respecto a la aplicación de la electroestimulación en pacientes en UCIs podríamos tener. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la contraindicación específica de arritmias cardíacas? Sí, mira, ese es un tema súper importante. Hay varios estudios que ahora han apuntado a saber cuál es el tipo o cuál es el paciente más idóneo, ¿cierto?, para electroestimular. Y dentro de esas contraindicaciones, sí, las arritmias cardíacas y los pacientes con marcapaso no se deberían electroestimular porque eventualmente este tipo de corriente podría interferir en aquello, ¿ya? Eh, Hay centros en que lo han utilizado, ¿ya? Sabiendo que el paciente, por ejemplo, esté en una FA, ¿cachai? Pero esté bien controlada, esté, por ejemplo, con bomba de miorodona, y el paciente esté en ritmo sinusal, probablemente se puede realizar, ¿ya? Pero si el paciente eventualmente está con una arritmia muy severa, no es recomendable utilizarlo. Muy bien. Otra pregunta de Cindy Juliet dice, ¿qué tipo de prescripción se debe realizar al paciente crítico y con qué intensidad? Bueno, la intensidad ya no la explicaste, pero
¿Qué sugieres tú con respecto a la prescripción que se debería realizar? Entendiendo obviamente que se individualiza, ¿no? O Pero, sea, ¿qué opciones de pronto nos ofrecerías tú? sí, mira, como les dije antes, yo creo que la electroestimulación no hay una receta, no. Me acuerdo mucho también de cuando empezamos a estudiar ventilación mecánica, que siempre queremos saber cómo ventilamos a un paciente hipótico, cómo ventilamos a un paciente neurocrítico, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que no hay una receta acá. Yo creo que todo tiene que ir en base a cada paciente. Todo paciente es diferente, todo músculo es diferente. El músculo de un paciente sano es muy diferente, como les dije, a un paciente crítico que está muchas veces con falla renal, que está en diálisis, que está muy inflamado, que tiene mucha agua en el extravascular. Entonces, por eso, como les dije anteriormente, la intensidad tiene que ser siempre eh, asociada, ¿cierto?, a la contracción muscular visible, palpable. Hay algunos pacientes que en verdad esta corriente no va a funcionar, como les dije. Ya hay pacientes con un IMC por sobre 35, 40, muchas veces no funciona. Pacientes que están con un balance positivo de 12 litros, 15 litros, también tienen mucha agua en el extravascular y muchas veces esa agua no permite que efectivamente haya una contracción dentro del músculo. Pero yo creo que si hablamos de parámetros, la intensidad yo creo que ya queda clara y la frecuencia tiene que ser baja y una duración de pulso tiene que ser lo más alta que uno pueda para que el músculo no se fatigue y no llegue también a generar eh, fatiga muscular, rhabdomiólisis, ya que hay muchos casos acá en Chile que se ha utilizado esta corriente para entrenar a personas dentro de gimnasios, ya, pero se han entrenado por un tiempo mucho mayor y obviamente no han visto también el tema de la misma fatiga y el mismo daño que existe a nivel muscular. Por eso también es recomendable este tipo de terapia en los pacientes críticos, no más allá de 5 a 8 minutos como programa dentro de una sesión kinésica. Bien, y bueno, yo a mí me gustaría aportar un poquito algo de ahí, es que debemos entender que, bueno, aparte de que el paciente en cuidado crítico tiene una condición fisiológica completamente diferente a la de un individuo sano, Claro. ¿verdad? Existe un punto muy, muy básico en la fundamentación de la electroestimulación, y es que la contracción voluntaria versus la electroestimulación, esa secuenciación de activación de esos diferentes tipos de unidades motoras que tenemos en este paciente encamado va a ser completamente inversa, ¿verdad? A la contracción voluntaria. Claro. O sea, ¿cómo así? O sea, nosotros con la electroestimulación tenemos que recordar que nosotros no hacemos ni sumación espacial ni temporal. Aquí lo que nosotros hacemos es que a través de un pulso a una intensidad, bueno, dependiendo de lo que queramos, ya sea elevada o baja, si el paciente está consciente, si definitivamente el paciente lo podemos, dentro de su estado de conciencia, potenciar a que haga el movimiento voluntario mientras siente que viene o va la corriente, ¿verdad? Y que en este concepto de que no hay sumación espacial ni temporal, lo que estamos sencillamente es mandando un pulso, lo que queremos es generar, ¿verdad? Que haya una contracción única y simultánea de todas las unidades motoras que de pronto el paciente no puede hacer porque no tiene un buen estado de conciencia, no puede contraerse. Entonces, esa posibilidad de tener estimulación selectiva, de pronto para los que están preguntándose, de verdad, de esas unidades motoras, como decías tú, va a variar de acuerdo a la duración del pulso y a la frecuencia. Y lo que nosotros debemos tener muy, muy pendiente es que para nosotros poder lograr electroestimulación selectiva tenemos que hacer frecuencias muy bajas y tienen que ser frecuencias que estén por debajo de 10 Hz, si es de pronto el dato que quieren conocer, ¿verdad? Esta estimulación podemos hacerla diaria, ¿verdad? Como el estudio que pues hiciste tú, Ignacio, ¿verdad? Y en el caso de que queramos hacer electroestimulación con una frecuencia un poquito más alta, que queramos hacer contracciones más intensas, debemos tener en cuenta que aquí lo que hacemos es activaciones de unidades tipo 2 y un poquitico tipo 1, ¿verdad? Entonces, bueno, como para dejarles ahí ese datico curioso, ¿verdad? De que si queremos hacer potenciación muscular con la electroestimulación, nosotros tenemos que jugarnos, ¿verdad? Mucho con los pulsos compensados o, en efecto, con la modulación de la corriente, ¿verdad? Y bueno, ya eso es un tema como un poquito más específico que lo vamos a dejar para el taller del Congreso Nacional del año que viene. Bueno, entonces acá tenemos otra preguntita que ya se nos está acabando el tiempo, yo me robé unos minutos tuyos, perdóname, Nacho, ¿verdad? No, dale, no. Bueno, hay muchísimas preguntas. Uno dice es, las corrientes existentes en el medio, ¿cuál es la más indicada?
En el medio, ¿cuál es la más indicada? Lo que pasa es Había dicho que que, la FES, ¿cierto? sí, o sea, nosotros estamos ocupando esta corriente FES que es una corriente un poco más funcional, como yo les dije anteriormente, que muchas veces se asocia a actividades, por ejemplo, y esto en forma simultánea te genera una contracción que ayuda al individuo a generar una tarea específica, como por ejemplo levantarse una silla, por ejemplo. El tema es que, espérame, y ahora sí, ya me perdí un poco en lo que me había preguntado, perdona, que estaba leyendo los Eh, comentarios. Nada, estábamos preguntando que cuál es la que, pues, así como muy corto, vamos a hacerlo muy rápido porque nos quedan 5 minutos. Ujú. ¿Cuál es la corriente que tú más sugieres? O sea, Además de la FES. yo sugiero la corriente FES, que creo que es la más, para nosotros ha sido la más útil. Yo he visto, por ejemplo, las corrientes rusas en otros centros donde tienen pacientes que son menos críticos, que tienen un Apache, como les dije, menor a, o aprox de 12, 13, en realidad le ha dado buenos resultados porque son pacientes críticos mucho más jóvenes, no tienen un músculo tan enfermo, tan dañado como un paciente con un Apache de 25, por ejemplo. ¿Ya? Eso y las diadinámicas nosotros las estuvimos utilizando antes con otro equipo, pero en realidad no nos dio muchos resultados. O sea, sabíamos que servían en un músculo sano, pero en el momento de utilizarlo en un músculo totalmente enfermo no nos dio muchos resultados. Yo recomiendo esta corriente, de hecho nosotros estamos utilizando esta corriente con un colega y un ingeniero que crearon este equipo acá en Chile eh, y tiene valores que son totalmente accesibles a cualquier centro clínico y obviamente los beneficios de los pacientes han sido bastante buenos. Bien, siguiente pregunta, Ignacio. ¿Con qué frecuencia o volumen de entrenamiento utilizas la electroestimulación? ¿Cómo O sea, frecuencia? dentro de su experiencia. Sí, o sea, no sé, con o sea, qué cantidad de veces o qué cantidad de entrenamiento utilizas, dentro de tu experiencia tú has utilizado y que has visto que ha funcionado de pronto en el caso de pacientes que estén conectados a ventilación mecánica. Nosotros lo estamos haciendo solamente una vez a la semana, o sea, una vez al día, digo, de lunes a viernes. 5 minutos de entrenamiento en el músculo que queremos entrenar y con eso nos ha dado buenos resultados. Es una Ok, corriente muy potente, así que en verdad hay que tener mucho cuidado con la fatiga muscular y con el daño muscular que se puede producir por la corriente. Así que con ok. 5 minutos, Nos quedan 2 minutos. ¿Qué pautas debes tener para avanzar o determinar la progresión con el entrenamiento de electroestimulación? O sea, cuando tú dices, bueno, aquí está bien, ya el paciente puede entrar a hacer actividad física de manera activa o sencillamente vamos a mejorar frecuencia, vamos a mejorar, a bajar intensidad o a disminuir los cambios en el pulso. mira, O sea, ¿cómo hacen? nosotros nos hemos evocado a generar la corriente en estadios bien precoz de la sepsis. Ya desde el día cero, desde el día uno hemos puesto corriente. Nuestro tope siempre ha sido paciente despierta, medimos índice de fuerza. Si el paciente tiene debilidad adquirida en la UCI, le seguimos electroestimulando una vez al día más terapia física asociada. Si el paciente no sale con debilidad adquirida en la UCI, tiene un MRC mayor a 48, ya eventualmente de frente lo sacamos de la cama y hacemos terapia física fuera de esto. Ok. Bueno, aquí hay otra preguntita que dice, ¿qué opinas de la electroestimulación sobre el diafragma para estimular la contracción diafragmática? Mm, mira, he leído algunos estudios de aquello. Nosotros no hemos tenido el privilegio, eso sí, de hacerlo. No sé qué resultados tenga, no sé qué tipo se está utilizando, pero sería súper bueno poder compartir la experiencia Sí, probablemente. sí, es como debatible, ¿cierto? Porque ¿dónde coloco el electrodo que me pueda Claro. O sea, llegar a hacer? en forma Sí, externa, en la caja externo. torácica, no sé si tenga mucha contractilidad el diafragma. Sí, así es, totalmente. Y Claro. bueno, la última preguntita que dice aquí, bueno, que dice, quiero saber qué criterio tienen ustedes para el uso de electroestimulación en pacientes con cáncer. Uh, mira, nosotros, de hecho, Muy buena pregunta. una buena pregunta. Nosotros en realidad cuando comenzamos con esta terapia, bueno, sabemos en realidad que las corrientes no tienen muy buena contribución, ¿cierto? Y también están contraindicadas a los pacientes con cáncer. De hecho, en todos estos estudios que hemos realizado, no hemos excluido Sí, lamentablemente así a es. los pacientes con cáncer. En realidad no utilizaríamos la corriente tampoco en ellos.
Así es. Y bueno, aquí hay otra preguntita que tenemos que como 30 segundos para contestarla, es qué tipo de corriente podemos utilizar, que si podemos utilizar el TENS tradicional. ¿Tú qué opinas? Mira, nosotros utilizamos, antes del electroestimulador grande que les mostré con la Motomed, ocupamos un TENS, puedo decir la marca, ¿cierto? No hay problema. Bueno, no hay problema, sin conflicto de Eh, interés. ocupamos un TENS NRAF, que es súper pequeño, pero en realidad la intensidad del TENS pequeño no nos daba para tener una buena contracción en el músculo del paciente crítico. O sea, de ninguna Igual forma, hay ni... muy poca, sí, inclusive las últimas evidencias de electroestimulación o de corrientes eléctricas nos sacan al TENS, ¿verdad? Dentro Claro, de toda la parte, inclusive de mejorar el dolor, ya eso está completamente reevaluado. claro. Y solamente la evidencia que hay muy, muy fuerte es durante el parto, ¿verdad? Uh-huh. Y el TENS acupuntural, pero de ahí Claro, para adelante, nada. Y inclusive el claro, TENS no se debe usar en el manejo, ni, no se debe usar siquiera en manejo del dolor, ¿verdad? Ya claro. está Mira, completamente ni reevaluado, siquiera, evidencia cero. claro, ¿no? Y ni siquiera nosotros veíamos con el TENS que había fibrilación del músculo, o sea, no había nada, 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 nada. Ni siquiera así se movía el es músculo. Entonces, superficial. no nos sirvió. Así es. Bueno, Nacho, ya no hay más preguntas. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque se puso la cosa buena. Este es un tema que a mí me apasiona impresionantemente y sé que vamos a hacer muchas más cositas adelante. Uh-huh. Le damos las gracias a todos ustedes por asistir. Gracias a Algisa, a Andrea, a Arturo Garza, a Gladys Canchila, al profe Alex. Por ahí que se conectó Viviana, pero se me desconectó. Bueno, también le mandamos un súper saludo. Y la invitación extensiva es al Congreso Intermedio, y bueno, ya saben, aquí les dimos una muestrica chiquitica de los talleres que vamos a hacer en el Nacional, entonces estamos como muy expectantes. Mil gracias a todos, nuevamente invitarlos al Congreso Intermedio de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en el Eje Cafetero, mayo 28 al 30. Ignacio, mil gracias por tu tiempo, mil Muchas gracias a todos por gracias, acompañarnos. muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Para mí es un placer y un gusto poder contribuir en que generemos más conocimiento en forma recíproca. Mil gracias a todos, que tengan una excelente noche. Bendiciones. Chao, Gracias, buenas chao. noches.